pareja de músicos muy tradicionales, ellos de la zona de Lucanas, parte sur de Ayacucho. Chimanco en el violín y Gregorio en el arpa. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mincaricuy. Este es el programa de formación abierta al público, abierto al público. Y digo abierta porque es un aula que quisimos sacar a los extramuros de nuestra escuela para que tú y yo, ciudadana, ciudadano, nos pensemos juntos las soluciones de nuestra educación. Hoy, por supuesto, una vez más, con el auspicio del LED, vamos a tener una clase de lujo. Una clase de lujo, digo, porque para mí es un honor presentarles a nuestra invitada. Ella ha sido exministra de Educación, bueno, es exministra de Educación, ha sido congresista de la República en más de una oportunidad, en 2 oportunidades, ha sido parte también de la Asamblea Constituyente, alguna vez en nuestra historia, esa que nos dio la Constitución que estamos utilizando aún, la que está en vigencia. Quería que no hablásemos mucho de esto y nos hizo un pedido que a mí me cae redondo para describir su coherencia. Nos ha pedido de que más bien hablemos de ella como alguien que ha sido maestra de aula en casi todos los niveles excepto inicial, y que si tuviera la oportunidad, sí, pues también probaría con inicial. Tengo el gratísimo honor de presentarles a una gestora de la educación inteligente del Perú, la señora Gloria Helfer. Buenas tardes, Gloria, y para nosotros es un honor tenerla aquí. Bienvenida a Mincaricuy, y queremos empezar por preguntarle, ¿por qué hemos comenzado escuchando estos huaynos ayacuchanos, precisamente los de carnaval, y con presencia de nuestro hermoso y amado Jaime Guardia, nuestro Chimango Lares y nuestro Gregorio en el arpa? ¿Por qué Ayacucho, señora Gloria? Y bienvenida esta tarde. Tania, muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación que me es tan grata y lo hago con tanto cariño. Te pido un favor, dime Gloria, yo te digo Tania, y así nos vamos a sentir más cómodos. Seguramente hemos escuchado música de huaynos ayacuchanos porque he vivido muchos años en Ayacucho y se me quedó así en mi corazoncito, y especialmente esos carnavales ayacuchanos, esos contrapuntos tan creativos que los encuentro a lo largo del país, pero que ahí era un deleite poder ver la creatividad popular inagotable, ¿no? Seguramente por eso debe ser. Sí, pues, ¿no? Cuánta vida compartida con la gente de Ayacucho y con la gente de las entrañas del país. Y pues eso nos hace pensar en este bicentenario, en esta coyuntura. Para Gloria Helfer, ¿cómo debería ser este bicentenario para la educación peruana? ¿Y qué cosa todavía estamos a puertas de lograr, aún en el marco de esta conmemoración?
Mira, como bicentenario, por supuesto, pero también por el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que todavía no, es tal el shock que tenemos que no nos damos cuenta, que no hemos tenido tiempo de reflexionar suficientemente para procesar los sucesos que estamos viviendo en el país. El primer gran suceso que coincide con el bicentenario es el de la pandemia. Nos cambió la vida, nos cambió la manera de saludarnos, si nos reunimos, no nos reunimos, si nos tocamos, toda nuestra vida es un cambio tan grande y además es global, no es solamente aquí, sino es en todas partes del mundo. No lo hemos procesado, no hemos procesado el trauma. Y tampoco estamos procesando otro hecho que me parece importantísimo, que independientemente de las posiciones políticas, el hecho mismo es que hoy día un hombre andino, maestro, rural, primario, campesino, rondero, es el presidente del Perú. Y eso supone como hecho histórico un momento de definiciones inmensas, que me encantaría poder comentar en algún momento con ustedes, pero para que veas todo eso coincide con el bicentenario, porque entonces estamos en una sociedad en busca de desenlace, los desenlaces, las otras, es una época muy intensa de lo nuevo, porque no ves que no se puede seguir igual, hay que cambiar, y ese cambio, ¿cómo lo damos? En parte es responsabilidad de nosotros los educadores, que estamos en primera línea en ese tema. Así es, ¿no? Y además este remesón y las recientes elecciones y la pandemia y la situación que bien describes, me cuesta, pero lo lograré, Gloria. Así es. Han evidenciado las carencias que precisamente podrían ser enfrentadas desde la educación. Estos colonialismos que todavía permanecen, ¿no? Entonces, yo creo que esto también nos hace voltear hacia otras experiencias cercanas en Latinoamérica, hacia países de nuestra región, por ejemplo, como Chile, que ya se está movilizando desde su magisterio para reclamar la elevación de la calidad educativa. ¿Cuán cerca, Gloria? Perdón, excúsame. Sí, está mejor. ¿Cuán cerca ves al magisterio peruano de una lucha más allá de sus legítimos derechos por mejoras salariales? Es que los derechos de los maestros y los derechos de los alumnos pareciera que son que se contraponen, pero en realidad no es así. Es decir, no. El derecho del alumno es a tener un maestro bueno, y un maestro bueno que hace todo lo que tiene que hacer y pone su cabeza en su profesión, es un maestro que es bien tratado y es reconocido y tiene autonomía para su iniciativa y el Estado, si es el Estado, si es de educación pública, deposita confianza para que despliegue sus capacidades. Entonces, eso es el buen maestro, que es el que se merece el estudiante. Entonces, ahí yo creo que tenemos que reconciliar también estos intereses. Esta pandemia y lo que estamos viviendo, porque lo que tenemos, tampoco nos damos cuenta. La gravedad de lo que estamos pasando, no solamente en falta de contacto, que es tan necesario, porque la profesión de educadores es una profesión relacional, siempre es en relación con los alumnos, pero el no poder vernos, el no poder asistir, el no poder estar juntos, compartir entre pares, es dramático. También lo es en déficit de cosas que debían de tener ya como herramientas. Piensa lo que es enseñar a leer y escribir a niños pequeños con la educación remota. Pero por Dios, es muy difícil, pero hay cosas que no podemos perder y que han surgido en medio de esta pandemia y que nosotros tenemos que valorar muchísimo. Por ejemplo, la centralidad del estudiante.
El profesor busca a su alumno porque uno se le desconectó, no tiene suficientes alumnos, busca la relación con la familia, habla con la familia, escucha a la familia, sabe del duelo de la familia habla al profesor, entiende a la profesora que no puede llegar porque también tiene su propia familia. Ahí ha habido un enlace que me parece bien interesante. Y el otro es de la escuela con la comunidad. O sea, esa misma relación es el maestro, es la familia del estudiante y es la comunidad que ha salido a responder en condiciones frente a la precariedad para dar respuestas que el Estado no estaba dando, ¿no? Entonces, y estoy hablando de rural, mucho en rural, y ahí están los SAPUS y están todos los agentes comunitarios, como les llaman ahora, que han respondido y se han vinculado con el profesor para pasar las notas, los cuadernos, las tareas. Pero estoy hablando de lo urbano también, y de lo que está apareciendo en las ciudades, que son unas aulas comunitarias donde se reúnen los chicos porque no tienen un celular para cada uno de ellos y menos, bueno, y con toda la familia. Entonces, aquí está surgiendo algo que me parece muy interesante. Yo les puedo decir, veo que va a venir una época donde la educación comunitaria se va a desarrollar muchísimo más. Además, ¿no? Así es, y además con una educación comunitaria que tiene más el concepto de educación que lo que trabajábamos y hemos trabajado tanto, educación popular, pues. O sea, que también comprende la educación de adultos. Se va a desarrollar la educación, no solo comunitaria, sino la educación alternativa, porque se nos están quedando muchísimos chicas y chicos. Que después ya no van a poder estar en las aulas regulares, ¿no? Eso es todo las cosas nuevas que tenemos que asumir y sacarles, digamos, lo bueno que pueden entrañar. Así es. Entonces, como en resumen, este momento nos está dando un diagnóstico de lo que nos faltaba, pero nos está abriendo a posibilidades largamente soñadas. Así por crisis y en shock, a veces surgen las cosas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si estaré mal y mi cerebro todavía confunde los nombres, pero hablando de la educación como un derecho y como un derecho comunitario, que cuando se educa a un niño, cuando se educa a una niña, se reeduca toda la familia, se revisa toda la familia, y esa familia a su vez tiene que echar lo mejor de su semilla a esa niña o ese niño. Recuerdo que estas reflexiones estaban en exigimos calidad del estudiante sujeto de derecho. ¿Es tu libro o es que tu cabeza ya está grave? No, sí, es un libro que escribimos justamente a propósito de la Ley General de Educación. Así es. O sea, a mí me tocó, estaba ahí en el momento oportuno, en el lugar adecuado, entonces me tocó conducir la elaboración de la Ley General de Educación. Entonces, cuando nosotros terminamos la Ley General de Educación, que pues ahí está todo lo que es el derecho a la educación, en la Ley General ponemos lo de educación comunitaria, que algunos no entendían qué es eso de educación comunitaria. Ahí está lo de educación comunitaria, lo de educación bilingüe, lo de la interculturalidad. Están todo, es una ley que ponía lo que habíamos recogido muchísimo, el trabajo en redes de profesores, que ahora se ha desarrollado tanto las redes, porque es la relación entre pares, aprendes entre pares, que todo eso está en la ley. Pero cuando terminamos de hacer la ley, nos paseamos por el Perú, presentando la ley para que los profesores conozcan, ¿no? Y las familias conozcan. Y la gente nos decía, qué bonito, qué lindo, pero que se cumpla, pues. Entonces, que se cumpla, pues. Y para que las leyes se cumplan,
la gente tiene que saber que tiene el derecho y tiene que exigirlo. Los derechos se exigen. No es el derecho no te lo otorgan, te lo dan generosamente un gobierno, un gobernante. No, los derechos los detentamos nosotros. Tenemos derecho. Cuando tienes un derecho y ese derecho no se cumple, se exige. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Cuando la gente exige Internet, y Internet gratuito, universal, que llegue a todas las comunidades para poder conectar. Y fíjense que lo de gratuidad es bien importante, porque si tenemos que repensar nosotros la educación, y tú dices educación gratuita, y te dices, sí, claro, por supuesto, educación gratuita, porque además no pagan una pensión, y se les da los libros, y se les da una tablet, ¿no es cierto? No, hasta ahora no a todos, pero digamos, se les da una tablet, pero los niños que están con el celular, y los megas que gastan, y entonces, ¿dónde está la gratuidad? Entonces, esa exigencia que ahora surge por gratuidad del Internet, de la conectividad, de poder tener o de regresar a la presencialidad, es una forma de exigimos los derechos. Que está en ese librito al que tú muy bien con tu buena memoria te acuerdas. Gracias, entonces no metí la pata. No, para nada. Gloria, y yo recuerdo también, de niña como mis padres, maestros, seguían esto, ¿no? De darle un enfoque de derecho a la educación, pero que ese derecho lo conozca la población. Y recuerdo cómo hasta te has peleado porque hasta el pasaje escolar sea gratuito. Esa fue tu lucha. Oye, que tienes una memoria extraordinaria, mira, no todo el mundo se acuerda de eso. Claro, es que es el mismo concepto, si te das cuenta, Tania, porque el concepto es que tienes que otorgar todo lo que necesitan los estudiantes para poder educarse, y educarse bien. Entonces lo que teníamos era por lo del shock, pues, que los chicos no llegaban a las escuelas porque no tenían para el pasaje. Entonces eso es toda una lucha. No había, la plata no valía nada, ese shock fue uno de los momentos más duros, más difíciles para la población. Entonces ahí surge lo de la alimentación escolar, ¿no? Escuela Defiende la Vida, que había que comer porque si no, no se podía, que ahora cobra un nuevo vigor, y que hay que ponerlo, y hay que ponerlo en primer plano, porque lo que nos está dejando esta pandemia, y que no sabemos cómo va a devenir, es que los alumnos no están recibiendo las raciones que recibían diario. Así es. Y entonces eso tiene consecuencias en el desarrollo cerebral, en todo, en su salud, en su desarrollo intelectual, en todo, porque necesitan el hierro, necesitan la alimentación. Entonces, por eso es que educación nunca puede ser trabajado solito. Ese es el gran error con el cual tenemos que pelear. No puede ser un solo sector. Educación, yo me dedico a la educación, al reinicio de las clases, ¿no? Y salud se dedica a la salud, y entonces a ver la vacunación y todo lo que supone la atención primaria y qué sé yo. Y entonces el MIDIS, entonces para proveer los programas sociales. No, tiene que ser en el terreno donde están los niños, donde está la gente, y toda la atención que se necesita. Por eso es que la atención integral es fundamental. Y entre esos está la alimentación de los estudiantes y de los profesores. Algunos estamos planteando cosas, por ejemplo, ¿cómo desarrollas comunidad si los alumnos se les despacha su desayuno así, 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 y no hay la comunidad de sentarte a comer juntos, y donde el profesor come con sus alumnitos lo que le provee el Caliwarma, pero lo que cada uno trae? Yo he visto pues ahí en Ayacucho su habita, su motecito, su quesito, y a todos se pone, y todos ponen y comen juntos.
Tú no puedes tener un programa, dices, de los niños, el profesor no puede agarrar una galleta. No puede ser, el profesor tiene que comer con sus alumnos. Y esa es hora de tertulia, y hora de gratuita, de afecto, de relaciones humanas. Tenemos que cambiar el concepto de educación. Tan sustancial como para alimentar la otra parte del desarrollo humano indispensable, tan importante como ese otro alimento que nos llevamos a la boca. Y esa es la alimentación completa. Y sí, pues porque alguna vez yo te oí decir, a ver, por más leyes, currículas vitales, ¿qué hacemos con un niño con anemia cuyo cerebro sí. es bloqueado por esa causa? Entonces, recojo de esta última intervención que la educación se tiene que pensar desde todas las instituciones dedicadas al desarrollo y a la protección de la vida. No podemos aislarnos, no es posible. Lo recojo y lo subrayo porque es parte de la revolución educativa en la que tienen que estar implicados quienes se están formando como maestros, que sea una de sus luchas, que la sostengan. Gloria, tú has sido maestra también, sí, de aula. Claro que Desde sí. esa perspectiva, ¿qué deudas crees que tiene nuestro país con los docentes peruanos? ¿Y qué logros importantes, pese a esas deudas, han tenido los maestros? ¿O qué pasos también se han dado para atender estas deudas a nivel del Estado? Qué interesante pregunta. Sí, me retrotrae, no sé si muchos saben, pero yo salí de mi aula al ministerio. Yo nunca he sido directora del colegio, ni directora de UGEL, ni nada. Fui de frente y salía de mi aula del colegio, mi colegio estatal, Jorge Chávez. Y yo creo, y he pensado mucho el tema, porque además era dirigente de mi base, pues, del SUTE, era secretaria de organización, que son los que siempre trabajan más. Entonces he pensado mucho lo que es, y es muy buena tu pregunta, ¿qué le debe el país a los maestros? Yo creo que les debe muchísimo. Reconocimiento. Ahora se ha catapultado el prestigio de los docentes por la elección de un maestro como presidente, pero yo creo que lo más importante y que en esta historia reciente ha tomado un vigor enorme es les debe el tratarlos como profesionales, darles la autonomía para que tomen sus decisiones. El tratar a los profesores como necesitados de una supervisión permanente para que trabajen, mostrando las evidencias todos los días de lo que hicieron los niños, porque eso es lo que justifica que reciban su salario, eso es lo que no ha funcionado ahora. O sea, se fue para siempre ya lo de esto que el maestro iba a funcionar más y trabajar cuando tenía una supervisión de cualquier tipo, ¿no? Así sea acompañamiento, pero que sea una supervisión. Esto, como era imposible controlar, como era inútil, como no funcionó, entonces los maestros desplegaron su iniciativa y como no podían solucionar los problemas, como se los decía, inventaron, crearon, resolvieron, a veces con mucho sufrimiento, a veces y en todos los casos con mucha precariedad, pero encontraron un montón de soluciones. Esto yo creo que es algo que debe servir para reconocer la autonomía del docente, que es una autonomía de la institución educativa, para que sea desde abajo, porque el maestro es el que entra en la casa, escucha a la familia, sabe las condiciones, estoy hablando de ciudad y de campo, sabe las condiciones, sabe qué elementos tienen para poder conectarse, es decir, sabe todo del alumno. Y eso
es lo que le permite estar en condiciones de dar las respuestas adecuadas y las soluciones. Esta es una época de cosecha de todo lo que han producido los maestros en estos momentos, que no es solamente, bendito sea el lindo, me encanta el tipi, y el robotito y algunas cosas extraordinarias, pero eso que han hecho los maestros no es anécdota, no puede ser anécdota, es lo cotidiano que hace el maestro todos los días en sus aulas dando respuestas, ¿no? Eso va a ganar un prestigio muy grande a los docentes y va a legitimar más aún que tengan que digamos, tener el reconocimiento económico que se merecen, ¿no? Pero yo creo al mismo tiempo que el maestro en esta situación también ha aprendido mucho, porque es cierto que hay profesores que no cumplen y que no hacen lo que tienen que hacer y que, bueno, pues buscan cómo evadirse y cómo hacer como que han cumplido. Los hay todos los que hemos pasado en escuelas hemos tenido algún coleguita de esos que, cuídame mi clase, que me voy un ratito a no sé dónde, ¿no? Eso lo sabemos, pero no se puede generalizar y no se le puede quitar autonomía al docente por eso. Y frente a esto que nos acabas de comentar, tenemos muchos países dentro de este país, muchas naciones, muchas maneras de pensar, hasta idiomas distintos, que andan erosionándose, ¿no? A falta de uso, a falta de promoción, por un sistema hegemónico ruidoso, con sus contenidos agresivos y permanentes, y que además tiene un soporte mediático increíble, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué sientes, qué piensas, qué crees que podemos hacer frente a este antiguo hábito ministerial de poner a pensar a 4 personas y a organizar lo que 32 millones o más de peruanas y peruanos distintos y diversos tenemos que aprender? Mira, en esas cosas que veo, porque uno tiene que ver, ¿no? Veo, es un juego del veo. Porque si lo que vemos nos gusta, entonces vamos hacia allá. Si lo que veo no me gusta, entonces, oiga, cuidado y alerta, ¿no? Entonces, en ese juego del veo, yo veo ahora una tendencia descentralizadora muy grande. Porque es imposible manejar el país, continuar manejando el país centralizadamente. Y por eso que decíamos, ¿no? Los problemas de la gente se resuelven localmente, en una gobernanza local, donde se ven todas las situaciones que vive la gente. Eso tiene que ver con cultura, eso tiene que ver con idioma, eso tiene que ver con interculturalidad, ¿no? Tiene que ver con la presencia muchísimo más grande de estos mundos que estaban ahí y que no los veían, ¿no? Porque somos un país que no se no miraba lo andino, no miraba lo amazónico, peor todavía, ¿no es cierto? Y entonces como que de estos pueblos, de estas culturas que irrumpen para hacerse presente, para querer hablar su idioma, para expresarse, para asentarse en lo que son sus características, lo que les es propio, que es cultura. Y entonces aquí hay una situación que tiene un potencial extraordinario para legitimar eso, para integrar, para incorporar, para crear esa relación, para romper con el colonialismo, ¿no? El año del Bicentenario, romper, por Dios, de una vez con este colonialismo del pensamiento, que lo tiene caído ahí adentro, para ese reconocimiento, ese reconocernos entre diferentes, aprender a vivir juntos, encontrar el bien común
¿no? Que es lo mejor de la política, es poder trabajar, por eso que yo siempre me hago con más fuerza, porque yo creo que la política es una gran actividad del ser humano, cuando buscas el bien común. Pero también, ojo, que este encuentro, esta irrupción que está produciéndose, como es pelea por el poder, puede tener desenlaces de confrontación. Y a eso tenemos que tener muchísimo Exactamente. cuidado. Tenemos que estar ojo avisor para que las malas voluntades, como esas malas voluntades que te alejan de tu pueblo, te alejen de lo importante, te alejen del objetivo y te lleven por caminos de violencia, de confrontación, que no son aceptables en nuestro país. Tenemos suficiente sufrimiento. Y en esa dirección creo que todo intento intercultural tiene que tener por sombrero algo que también tú habías, por lo que habías trabajado en el marco de esta primera gestión ministerial tuya, que era además un marco muy especial, el de la Convención de los Derechos del Niño, y toda una serie de contextos a favor de repensar urgentemente la educación, ¿no? Entonces, que todo lo que se vaya a implementar, inclusive este aliento a lo intercultural como algo que atraviese todo en las aulas en este país, pero hacia un sombrero más grande, hacia una cultura de paz, que es como resumo tu reciente intervención. O sea, si no, ¿para qué? ¿No? Si no, ¿para qué? Me encanta tu resumen, Tania, me gusta mucho porque recoge muy bien, eso es, porque parte de lo que es los derechos de los niños es derecho a su identidad, a ser quiénes son, cómo son, a reconocerse en su familia, en su pueblo, en su cultura. Y entonces lo que nos junta es que somos seres humanos y que somos seres humanos iguales. Y yo creo que una de las cosas que podemos regalar y que podemos dar mejor a nuestros niños, fuera de lo que necesitan para alimentarse, que hemos hablado ya, ¿no es cierto?, condiciones materiales para poder educarse. Una de las cosas que en este momento, justamente por todo lo que hemos dicho esta tarde, es importante, es enseñarles a pensar, enseñarles a discernir, a tener pensamiento propio, pensamiento crítico. Yo creo que a eso debemos de abocar todito nuestro trabajo pedagógico en todo, en comunicaciones, lectoescritura, en las ciencias, en todo, en la historia ya más todavía, porque lo que nosotros estamos ahora enfrentando, nos estamos jugando la humanidad misma. Tenemos que formar gente amorosa, gente que quiera cuidar a los demás. Estos que estamos educando hoy día, Tania, es terrible tomar conciencia de eso. Estamos educando a la generación que va a manejar este mundo de pandemias y pospandemias, de confrontaciones en el mundo, de violencia, de lucha por el poder, de lucha por intereses que nos están llevando a desaparecer como planeta. Y esa generación, ¿no? Claro. Carente de esa visión de la sostenibilidad. Carente de visión de eso, y viendo hacia dónde nos lleva lo que es el cambio climático, necesitamos seres humanos nobles, con generosidad, que son capaces de pensar en el bien común, y para eso tienen que tener discernimiento, tienen que saber lo que es bueno y lo que es malo, tan sencillo como eso, pero tan importante como eso. Entonces, esa formación del pensamiento crítico no lo haces con una escuela tradicional. Ahí la gente que fuimos formados en una escuela de Freire, pues la educación es liberadora, es siempre para liberar, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido es bueno que esté resurgiendo esta educación popular, esta educación que te sirve para formar a la gente en eso. Son los
las personas, nuestros niños, nuestras niñas, los que tienen que tomar sus decisiones. Eso es combate contra el dogmatismo que te lleva a Sendero Luminoso, ¿no? Y las opciones más violentas, y dogmatismo que te lleva a los fanatismos religiosos, ¿no? Y la segmentación. Así es, y lo que más terrible es que no te enseña a distinguir lo que es verdadero y falso. Entonces todas esas noticias falsas te dicen, ay, no hay que vacunarse. Mira cómo implica en la vida de la gente. No hay que vacunarse porque han dicho que cuando se vacuna te van a poner un chip y te vas a volver extraterrestre. Por favor. Entonces, si tú enseñas a buscar fundamento para ese pensamiento, si te aprendes a tomar decisiones, dicen, mire, ya saben qué, pueden decir ustedes todo lo que quieran, pero yo voy a ir, me voy a vacunar, porque eso que están diciendo ustedes es mentira y es una tontería. Así es. Eso es lo que nos estamos jugando. Exactamente, y creo, como tú lo has sostenido mucho durante tu práctica, tanto de ministra como en la política, de que este pensamiento se sustenta y se alimenta en el pensamiento diverso, en ofrecerle a nuestras estudiantes la posibilidad de la diversidad, la posibilidad de que no vean una sola forma de hacer las cosas, de que alimenten su posibilidad de pensamiento divergente y también que vean que existe el otro y que es tan importante como uno mismo, ¿no? Sí, es exactamente eso. Y eso es lo que te despierta el sentido de fraternidad, de solidaridad, de pensar en el otro. Sales de ti mismo y piensas en el otro. Y eso es lo que puede hacer, y yo creo que ahorita, en este momento, este inmenso contingente que somos los maestros del Perú, ya yo no estoy en ejercicio, pero igualito mi identidad no la pierdo, pero si piensas en los que están en actividad, ¿ya? Están en educación, estamos hablando de más de 600.000 personas. Con esta mística, con este pensamiento de solidaridad, con poder hacer una movilización masiva en nuestro país por los objetivos de las cosas que queremos, para comenzar influenciar para mejorar la salud, para la salud preventiva, para convencer al 40% de los mayorcitos que no han ido a vacunarse o no han puesto su segunda vacuna para que vayan. ¿Por qué? Porque el maestro está en contacto con la familia, habla con la abuelita, la puede convencer, o puede preguntarle a la mamá diciendo, ya se vacunó tu mamita, entonces ya puedes tú influenciar. Estamos desperdiciando, el país está desperdiciando el potencial extraordinario que es liderazgo, ¿no? Del liderazgo y la confianza y la relación que tenemos los docentes con la población para sacar los mejores sentimientos de lo que tú estabas hablando, Tania, o sea, los mejores sentimientos de respeto, de cariño, de solidaridad, de pensar en el otro, de salir de sí para pensar en el otro. Y ese salir de sí y pensar en el otro no involucre solo a los seres humanos, que ya es basta la tarea, sino involucre la conciencia de los otros seres que comparten este planeta con nosotros, y que vayamos recuperando de nuestras culturas originarias estas miradas de la tierra, no como un recurso, sino como nuestra madre y nuestra casa, finalmente la casa común. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees? Míralo. La educación, al imaginario nuevo que hay que formar con los dedos día con día. Mira, me parece linda o sea, que hayas tocado este punto, porque justamente cuando pensamos en educación, esta educación integral como seres humanos, y como seres humanos para ser más libres,
Yo creo que ahí el mundo andino y las culturas en general, entre más cercanas esas culturas, por ejemplo, cultura amazónica, más cercanas a la naturaleza, más integradas con la naturaleza. Y estamos hablando no estamos hablando solamente de las plantitas, del entorno físico, sino de todo lo que supone la naturaleza y la forma como te relacionas, cómo interactúas con la naturaleza, lo que recibes. Y mira, en esto la relación intercultural es de una riqueza extraordinaria porque podemos aprender o reaprender los que ya olvidaron porque vivieron en las ciudades, porque no se perdieron ese contacto con la naturaleza, pueden reencontrarlo para ver y mucho más cercanamente lo que está pasando en el mundo, ¿no? El mundo ahorita, mira la televisión y vas a ver las inundaciones, y si no son inundaciones son los fuegos. ¿O por qué? Porque están quemando la selva en trozos para poder hacer otro tipo de plantaciones, y están rompiendo la naturaleza, y por eso es que los animales huyen, y como los animales huyen van a otro hábitat y crean situaciones como la que estamos viviendo con la pandemia, que ese es su origen. Entonces tenemos que eso, nosotros cuando nos relacionamos entre culturas, ¿no? Cuando nosotros nos descubrimos en la riqueza que algunas culturas han logrado conservar en esas relaciones, nos ganamos, y ganamos absolutamente todos, ¿no? ¿Cómo te hubiera gustado ser educada en este Perú en el que te educaste desde pequeñita hasta pues la universidad y etcétera? ¿Qué te hubiera gustado recibir de este país? Solo para jalarte la lengua. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado salir del colegio hablando más de una lengua originaria de mi país. Ya, a mí también me hubiera gustado, tanto es así que he tratado varias veces de comenzar los cursos, ¿no? Cuando estaba en Ayacucho, por supuesto, me matriculaba en mis cursos de quechua. Me hubiera gustado eso, poder, yo soy una afortunada, no me quejo de mi educación, no me quejo. Hija de padre militar, yo la vallecana, madre arequipeña, hermana tacneña, padre moqueguano. Entonces te das cuenta que teníamos todos los estos. Y después he viajado mucho, he vivido en muchos sitios y me he integrado, ¿no? Pero en una educación que, mira, hubiera entendido mejor a personas con, ¿cómo se puede decir? Algunos dicen habilidades diferentes. Yo soy una resiliente porque tengo un montón de debilidades, tengo muchísimos problemas, no los voy a contar esta tarde. Pero nadie creía nada de que las cosas que yo podía hacer, y han sido algunas personas claves en mi vida que me dijeron: no, sí vas a poder seguir estudiando, no, sí, avanza, lo que pasa es que no te entienden porque eres diferente, ¿no? Y me ayudaron y me enrumbaron, estoy contando intimidades, pero porque era tremenda y era muy atolondrada. Pero entonces me hubiera gustado crecer en un ambiente donde se entienda mucho más a los diferentes, a los que no tienen ni pueden encajar en más las cuestiones de las rutinas y eso. Y por eso es que siempre me he encaminado a trabajar con los niños, justamente con los más difíciles, y me ha encantado y ha sido el deleite de mi práctica, ¿no? Y me hubiera gustado, sí, entre esos diferentes, poder tener relación con otros, criarme menos selectivamente con los colegios en que me eduqué y en la universidad que me eduqué. Yo he salido de la PUC,
¿no? Entonces ahí no nos juntábamos mucho con los otros, entonces ha sido después búsquedas personales que han permitido hacer eso. Hay un esfuerzo, ahora hay un esfuerzo de integración, pero falta muchísimo. Sí, pues, y creo que hay que regalarles la conciencia a nuestros estudiantes, de que toca ser uno mismo un puente permanente, donde transiten de ida y de vuelta los rasgos culturales, los conocimientos, las artes, y para eso, como bien sabrás por algunas de tus travesuras, dicen pues, la mente es como el paracaídas, ¿no? No funciona si no está abierta, a propósito de algunas prácticas de parapente que la señora hacía, ¿no? Para romper el silencio que nos imponía la dictadura. Así es. Volando por los aires, Gloria. Volando por los aires, porque era lo único que no podían controlar, eran los aires. La primera pregunta que me hicieron cuando bajé de volar en parapente y dice, ¿qué se sintió? El miedo se acabó. Esa era la consigna, el miedo se acabó. Y nadie puede quitarte las alas, el vuelo, la imaginación, eso es nuestro tesoro como seres humanos, ¿no? Que somos capaces de... No hay que tenerle miedo a ese paso político cuando esa es la vía a veces para cambiar sustancialmente las cosas, ¿no? Un maestro siempre lleva en el fondo de su corazón las ganas de hacer una permanente revolución, porque lo que está criando no son pues zapatos o piedras, hasta las piedras tienen sensibilidad según nuestras culturas originarias, está criando humanos, humanas, y no hay nada más hermoso que eso, ¿no? Así es, y por eso también la formación de los profesores también tiene que cambiar, y ustedes están haciendo un lindísimo trabajo, y me parece maravilloso que esto puede existir, porque si queremos, hemos dicho todo lo que va a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Y cómo los niños que estamos formando son los que van a cambiar y van a manejar y van a gobernar en ese mundo, y nos van a gobernar a nosotros, que estaremos más viejitos. Y entonces, eso supone un pensar y repensar la formación docente muy, muy, muy importante con todas estas cosas que hemos tocado tan bonito esta tarde contigo, Tania. Así es. Y finalmente, tenemos ahora, ya lo has dicho desde el inicio, como nunca en la historia y simbólicamente en el año del bicentenario, aunque también eso es discutible, ¿no? Pero tenemos este año del oficial bicentenario de la independencia del Perú, un maestro y rural. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu expectativa acerca de lo que puede ser su ejercicio como presidente con este foco sobre la educación que nos interesa? ¿Qué cosa le exigimos en su ejercicio para la educación al colega? Tenemos que exigirle al colega muchísima coherencia, ¿no? Tenemos que exigirle, pero hay otro librito que también sacamos en esa época de producción intensa, con otro que se llama Cumplo y Exijo. Yo creo que este es el tiempo del cumplo y exijo. Lo tengo acá porque justamente estoy mirando, mira, no lo tenía preparado, porque estoy trabajando un tema. Wow. ¿Ves? Cumplo y exijo. Esto, por supuesto, que es prepandemia, esto es el año 2004 o algo así. ¿Cuántos años, por Dios? Pero ese es cumplo, exigir que cumpla, ¿no? Exigirlo, pero cumplir uno también. Entonces ahí tenemos que ver todo eso que hemos ganado, todas las cosas que son nuevas. Entonces legitimarlas, afianzarlas, entre ellas la autonomía de los docentes, ¿no? Yo creo que tiene que entrar en una cosa que él asiente mucho, porque él no niega su identidad, no quiere ser un cholo de Harvard, ¿no? Pero es cierto, pues, hablamos claro, ¿no es cierto? Él se reconoce como andino y dice, mi papá, mi mamá no saben leer, ¿ya? No se avergüenza. Y eso es un tesoro, eso es buenísimo.
pero lo que tiene que ver es todas las posibilidades que ofrece esto que hemos estado hablando hoy día para poder consolidarlo en una política, porque también puede haber una cosa que sea muy reivindicativa, ¿no? Pero que es bueno lo de reivindicación que estamos diciendo, que reclamamos nuestros derechos, y los profesores también, pero que no logra cambiar lo que es los conceptos que estamos moviendo y de los cuales hemos tocado bastante hoy día. Solamente para poner uno, ahora se habla de aprendo en casa y surgió como una desesperación, pero ese espacio se ha ampliado. Ahora es aprendo en comunidad, ya está en los lineamientos, ¿no? Pero aprendo en parque, aprendo en plaza. El otro día había un señor que contaba que decía que él escuchaba el aprendo en casa cuando manejaba su camión. Yo le decía, ahí tienen otra, aprendo en camión. Pero dices que a mí nunca me enseñaron eso cuando yo estaba en primaria, a mí no me enseñaron eso. Bien interesante. El espacio educativo se ha ampliado enormemente. Entonces, ¿cómo yo aprovecho, cómo legitimo eso? Y eso supone que tiene que buscar gente que sea capaz de esa amplitud de pensamiento. Ese es el tiempo de trabajar Estado con sociedad, en diálogo, de arriba, de ahí vienen las políticas, pero de abajo que alimenta las políticas. Entonces, es un doble movimiento, y yo creo que su gran desafío es zanjar con todo aquello que signifique política y que no lleve al bien común. Ni los intereses personales, ni los intereses de mi partido, ¿no? Entonces, como es para mi partido, no es para mí, es para el partido, y el partido es para todo el país. No. Aquí lo único que tenemos que apuntar es por lo que es el bien común, y el bien común son las políticas en las cuales los recursos que tiene y que genera el país están dedicados y están puestos a atender las necesidades de la gente. La corrupción, el nombre de la corrupción es aquellos que usan bienes públicos para beneficio privado. Y lo privado eres tú mismo, y eso se llama coima, y se llama cuando agarran la plata para tú hacerte rico, y también para cuando quieres beneficiar a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te da la gana, pero que no necesariamente coincide con el bien común. Entonces tenemos que repensar la política y motivar a los jóvenes para que hagan política. A las chicas, a los chicos, hay que motivarlos a que entren en política. Así es, y sin miedo, desde un liderazgo auténtico y que quiera proponer, ¿no? Y finalmente, creo que también es un deber de los maestros, viendo vuestras experiencias, vuestro legado, no reinventar permanentemente las cosas cada vez que se siente alguien diferente en un ministerio, sino recuperar lo que ha funcionado y tener la humildad para mirar los procesos anteriores a uno. Mucho se ha dicho, mucho se ha destruido sin saber, por ejemplo, lo propuesto en tiempo de Velasco, y sin embargo no hemos sido capaces de regenerar varias cosas que se lograron en ese momento, o en cualquier momento en el que sí se hizo un cambio de timón sustancial a favor de la educación. Entonces yo creo que también el maestro, la maestra de este tiempo, tiene que mirar con humildad y con mucho compromiso con la profundidad los procesos anteriores a su llegada al magisterio. Eso me encanta lo que acabas de decir, porque esa es la forma de acumular, porque si no, nunca acumulas.
Nunca, y si no acumulas, no hay riqueza. Estamos hablando de riqueza de pensamiento, riqueza de conocimiento, riqueza en experiencias. Porque si tú tienes que borrarlo porque el otro lo hizo y el otro eres un tal por cual, el anterior gobernante, entonces comienzas de nuevo. En este momento estamos, importantes decisiones tienen que tomarse. Sí hay que hacer algunos ajustes a currículum, sí, pero no currículum nuevo, pues. Entonces tú tienes que ver un currículum que vaya hacia las regiones, que se diversifique, que se acerque a la cultura de cada pueblo, y eso conlleva la producción de materiales. Aprendo en casa tiene que diversificarse y tiene que acercarse a la población. Lo mismo carrera, hay muchos maestros que están felices con la carrera, porque ven que empiezan a ascender y que su progreso es esto, que hay que hacer ajustes y hay muchísimos que no están nombrados y que debería de hacerse ajustes, sí, pero no es bota tú el agua con la criatura y comienza de nuevo, porque ¿con qué te quedas? Entonces, comenzar de cero, eso es imposible. Entonces, me gusta mucho tu último punto, Tania, porque me da el pie para decir que sí somos, irrumpimos, rompemos esquemas, pensamos nuevo, generamos cosas distintas, no nos conformamos, reivindicamos eso, pero al mismo tiempo conservamos tesoros de las cosas que nosotros mismos hemos ido construyendo, ¿no? Claro, ¿para qué botar la buena semilla? Pero claro, es como si nosotros renegáramos de la andenería andina, porque como nosotros no lo inventamos, entonces ya no, pues como que queda defecio, es eso, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Mejor planito, vayan y tráiganme mi tractor. Disculpa. Pero claro, entonces tú tienes que ver que el conocimiento, todo esto es acumulado y cómo vas a ir construyendo en eso. Por eso es que es tan importante tener bien claros lo que son los principios. ¿Te das cuenta? El principio de justicia. Si perjudica a muchos, si perjudica a otros, a estos les doy, a estos los dejo fuera y se me van quedando en el camino, no, para el carro, pues. Claro. De ninguna manera. No, para el carro. ¿Por qué? Porque estos se me están quedando. Entonces yo tengo que cambiar esto para que todos reciban lo que necesitan. Pero no es cuestión de botarlo todo. Qué interesante, Tania. De esta manera creo que vamos a también generar una identidad de docente peruano, una identidad propia y ser también conscientes de lo que este país le ha aportado a la educación del mundo. Gloria, ha sido un placer estar contigo esta tarde. Me encantaría seguir hablando de más cosas, pero ¿quieres despedirte con algo que sientas que hayamos obviado en esta conversación? ¿Cómo cerrarías nuestro intercambio de palabras? Intercambio de palabras, de opiniones, de pensamientos, de sentimientos. Mira, quiero terminar con agradecimiento. Agradecimiento por el programa, para comenzar por lo cercano, por tener la ocasión de estar con ustedes, y sé que conectan con muchos, que son sus alumnos y más allá de los alumnos, pero agradecimiento por tener la ocasión de debatir, de intercambiar en un ambiente así tan grato, donde las ideas se van hilvanando, se van juntando, ¿no? Como las piezas de una colcha de parches, como las que hacía mi abuela. Entonces, de irlas juntando para que salga algo que no es ni tuyo, ni mío, ni de los que organizan el programa en el que estamos, sino que es un poco de todos, ¿no? Que nos permite juntar. Esto yo tengo que agradecer a la vida todo lo que me ha dado, agradecer el poder haber sido maestra y seguir siéndolo de alguna manera, y darle ánimo a los chicos, a las chicas que quieren esta profesión,
que quieren seguir o que están en esta profesión para que se piensen bien, se piensen orgullosos, se piensen con mucho sentimiento de lo bueno que es esta profesión de ser maestro, ¿no? O maestra. De lo sustancial, de lo necesario. Gracias, Gloria, de todo corazón, y esperemos que no sea la última vez. No, cuando quieran. Muchísimas gracias de todo corazón, y pues con nuestras amigas y amigos, hasta la próxima. Será que es el viernes nomás, con un nuevo programa, una nueva entrega importantísima de Mincaricuy. Y para los que hoy no pudieron seguir el íntegro de la conversación, saben que nuestros resúmenes salen por Radio Inti Raymi los viernes a las 7 de la noche, por Radio Santa Mónica a las 7:30 y por Radio Quillabamba los sábados a las 4:30. Buen fin de semana y nos vemos en la próxima entrega de Mincaricuy. Gracias nuevamente, Gloria Gente. Hasta la próxima.